Bien, vamos a un tema menos controvertido porque la ansiada integración entre Santa Fe y Paraná, lo que se conoce como área metropolitana, parece materializarse. Primero fue con el turismo y ahora se integra a partir de funcionarios de ambas costas con lo que es planificación urbana y transporte, porque se comienzan a recibir los primeros datos de un relevamiento que intenta saber cuál es el flujo y cómo se da la integración entre ambas ciudades para pergeñar un nuevo sistema de transporte. Por eso convocamos precisamente a Sergio Lubeña, que es el secretario de Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, para que nos cuente cómo se viene dando esta integración, cuál es la expectativa que tienen ustedes en este proceso, y gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. La expectativa es mucha. En realidad hace ya algún tiempo venimos trabajando para incorporar nuestra área metropolitana dentro de lo que es un programa que se está llevando a nivel nacional, Programa de Transporte PETUMA, es la sigla, Programa de Transporte Áreas Metropolitanas de la Argentina. Y una de las primeras instancias de esta integración está vinculada a una encuesta de movilidad urbana que integra toda la área metropolitana, no solamente nuestras ciudades, sino Hablamos de 1 millón de personas aproximadamente. Exactamente. Nosotros ya hace un tiempo estamos planteando este contexto o este marco de análisis. Entendemos que nuestras ciudades ya están en el orden de ese millón de habitantes que la posiciona dentro de los principales núcleos urbanos de la Argentina, y lo que permite pensar y desarrollar proyectos, nos obliga a pensar los proyectos en esa escala. Concretamente, hace ya varias semanas se están llevando adelante estas encuestas. Esto es un programa muy importante que tiene financiamiento del Banco Mundial, y la primera instancia son estas encuestas de movilidad que nos va a permitir nos va a dar elementos de análisis y de proyectos hacia futuro, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuántas personas aproximadamente intercambian diariamente Santa Fe y Paraná, ya sea en el transporte público o en el transporte privado? No tenemos los valores actualmente, no los tenemos actualizados. Estas encuestas nos va a permitir tener ese análisis. Son encuestas, la cantidad es importante, que en general las encuestas de movilidades por los costos y las dificultades tienen una limitación, pero aquí estamos hablando de más de 1000 casos en cada una de las ciudades o de las dos. 1500 casos aproximadamente, de 1500 encuestas domiciliarias en cada una de las costas, por decirlo así. ¿Pero no tienen un número aproximado, aunque sea...? No, todavía no lo tenemos. No tenemos valores de lo más actualizados que tenemos, son los valores del túnel subfluvial, claro, que ya están en el orden de los 15.000 vehículos diarios, que es de una magnitud impresionante. Bueno, este tipo de análisis nos va a permitir a cada una de las ciudades desarrollar sus planificaciones a futuro de todo lo que es la movilidad urbana, no solamente de transporte público, sino de todo lo que es la movilidad urbana, pero fundamentalmente orientado al transporte masivo. Y además, como vos bien decías, es cómo pensamos la unión de las dos ciudades, de las dos regiones, al corto plazo, porque claramente el túnel está prácticamente al límite de su capacidad de servicio. Yo hace 20 años que hago este viaje alternativamente, y bueno, puedo advertir que la inauguración de la 168 como autovía generó un impacto importante para lo que es el flujo, pero no parece que el transporte público haya acompañado tanto el proceso demográfico de movilidad ni como la nueva infraestructura vial. Sí, el transporte requiere un nuevo análisis global. El impacto de una obra de la magnitud de la Ruta 168 implica que la prestación es absolutamente nueva, que la absorción de los vehículos particulares va a tener un determinado impacto. Entonces, el transporte público amerita una vuelta de tuerca en el análisis. Porque, perdón, si uno mira que, por ejemplo, las dos empresas son de Paraná, está incluyendo, o uno puede inferir que en realidad al que le interesaba venir a Santa Fe era el paranaense, pero hoy parece que ese flujo se ha... No, la integración es total. Nosotros consideramos, si bien el área metropolitana de Santa Fe concretamente puede tener en números un valor más significativo que el de Paraná, pero en realidad nosotros en esto lo consideramos, es un núcleo, y la interacción y los flujos que se dan internos son en todos los sentidos. Entonces, a Paraná le interesa claramente, pero a nosotros también nos interesa. Nos interesa al punto de Santa Fe. Nosotros todas las políticas que hacemos las hacemos interactuando con todas las localidades, incluso de mucho menor magnitud en lo
cuantitativo que Paraná. Podemos mencionar las reuniones recientes que hemos tenido con autoridades de Rincón, de Recreo, de Santo Tomé. A nosotros nos importa todas las localidades porque es la forma en que funcionamos, digamos. Los problemas no terminan en una línea que se dibujó en un plano, sino que los vecinos somos todos. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad primaria, obviamente, en lo que tiene que ver con nuestro municipio, pero el transporte, si no lo pensamos en lo que es la escala metropolitana, vamos a quedarnos muy cortos. Yo quería hacerle una consulta, Ludueña, relacionado con un tipo de boleto que ya se implementa en la ciudad de Paraná. Hay una iniciativa para implementarlo acá en Santa Fe. Quería conocer su opinión sobre la factibilidad de esto, que es el tema del boleto obrero. ¿Se puede hacer en Santa Fe? ¿No se puede por el tema costos? ¿Es factible? Lo que conocemos del proyecto es meramente periodístico, sí, y hasta donde entiendo se refiere únicamente a los trabajadores mercantiles. Está impulsado por el centro comercial también, o hay un apoyo, sí. Pero en esa dirección. Nosotros entendemos, concretamente acá en el tema de financiamiento, el costo del boleto es el último elemento a analizar en lo que es el sostenimiento del transporte. El financiamiento del transporte público en Santa Fe requiere al día de hoy unos 180 millones de pesos anuales. Lo que tenemos que decir, todo lo que pensamos y hacemos propuestas en el transporte, es de dónde sacamos esos 180 millones. Es sencillo. Cualquier otra cosa que digamos suena superficial, digamos, por usar un término sobrio. O sea, ¿sería difícil conseguir el financiamiento como para aplicar un tipo de boleto como este? No, si el que propone esto tiene suficiente creatividad como para proponer esto, supongo que habrá pensado también el financiamiento. Si no, lo estamos trasladando a sectores mucho más vulnerables. Yo creo que los trabajadores, bueno, el boleto hoy tendría que salir 5 pesos si no tuviese otro tipo de recursos que el boleto, que el pago del boleto, más de 5 pesos. Entonces, si el boleto en Santa Fe sale 2.90, el boleto frecuente, es porque hay otro tipo de financiamientos. Entonces, si alguien propone que salga más barato, tiene que decir de qué forma se cubre eso, si no los costos se trasladan al resto de los usuarios. Y si no se dice, no hay forma de aplicar un boleto de este tipo. Bueno, esto es una cuestión de responsabilidad hasta personal, más allá de lo político, digamos. Yo cuando digo algo trato de sostenerlo argumentándolo, digamos, si no sería bastante superficial, como dije recién. Y por la última pregunta, Gustavo, si usted me permite, relacionado con lo que pasó el viernes, un hecho lamentable en un colectivo de la línea 18, asaltaron con pasajeros arriba mientras estaba realizando el recorrido y hubo una decisión de UTA de recortar lo que es el recorrido habitual de esta línea. ¿Fueron informados ustedes? ¿Hablaron con los choferes, con la gente de la empresa? La situación del barrio Santa Rosa nos preocupa y hace mucho tiempo estamos trabajando con eso, tratando de coordinar acciones para sostener el servicio. La consigna, la orden del intendente Corral fue que los servicios se prestan y el Estado no se retira con ningún servicio en ningún lugar de la ciudad. En ningún barrio. Entonces, todas las acciones son tendientes a sostener el servicio. El tema de la seguridad no es solamente en Santa Rosa donde nos impacta, realmente nos preocupa mucho porque termina siendo, o parecería que termina siendo un problema de transporte cuando es un problema de seguridad en realidad. Nosotros tampoco queremos cargar sobre los trabajadores los riesgos, ni sobre los usuarios, obviamente. Nos preocupa, no hemos sido advertidos de esto, digamos, cuando nos enteramos ya había producido este hecho, claro. Sí se está normalizando, o ahora en pocos minutos tenemos reuniones con las autoridades de seguridad y con el gremio también. Es un tema que nos costó mucho sostenerlo porque ya había habido varios problemas en los últimos años. Pudimos revertir ese estado de no prestación del servicio, pero bueno, estos casos son los que demoran o dificultan más el sostenimiento de esta... O sea, se van a reunir para tratar de garantizar que el servicio continúe y no se siga con esta medida o esta decisión que se tomó de suspender o no entrar a alguna zona de Santa Rosa del Lima. Sí, nosotros, la idea siempre de trabajo es mantener los servicios tal cual están propuestos. Gracias, me molesta más, Gustavo. La última, Sergio, si me permite, ¿se podría entonces, volviendo a Santa Fe y Paraná, modificar el esquema de transporte público teniendo en cuenta que es fijo, cerrado, desde hace más de 30 años? ¿Vinculado a las dos ciudades? Sí. De las dos empresas podría haber, porque no es posible hoy abrir, si no se cambia la normativa, la posibilidad de ingreso de nuevas empresas, de licitar... Sí, concretamente es un tema bastante complejo. El servicio Santa Fe-Paraná es de jurisdicción nacional, concretamente, digamos, ni siquiera tiene jurisdicción las provincias, es nacional. La nación es la que regula el servicio porque son jurisdicciones, son provincias distintas. Pero hay una trampa en la cantidad de kilómetros, hay que otro día lo hablaremos. Lo vamos a ver en detalle, no tengo problema, en realidad no, tampoco es materia nuestra, pero sí, nosotros en esto la propuesta es
El transporte es lo que va a permitir, el transporte público, el transporte masivo, lo que va a permitir integrar aún más el nivel de integración, valga la redundancia, que tienen nuestras ciudades, porque es una aspiración común, porque es un horizonte común en realidad, y más aún con las instancias de integración que están llevando adelante tanto la Intendenta de Paraná como nuestro Intendente, el doctor Corral. Es un tema que está puesto en primera línea de agenda política de ambas ciudades, así que con más razón en ese contexto político es que tenemos que trabajar, pensar y proponer la forma de interconexión futura. Bueno, nos comprometemos para cuando tenga los datos finales lo volvemos a invitar, así podemos hablar con detalle de este importante proceso que se está dando y gracias por visitarnos. A disposición para responder a todas las inquietudes y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.